Es un gusto, un enorme placer poder saludarlos. Lejos de hacer un simple podcast, queremos dejar algo en el corazón de todos. Pero quise tomar en cuenta a mi buen amigo Samuel. Samuel, Hombre, qué gusto mucho gusto. de verte después de algunos meses por trabajo, por ocupaciones, no habíamos podido conversar. Pero les comento, con Samuel, cada vez que nosotros nos juntamos, siempre tenemos mucho de qué conversar. Desde Así luego. que Samuel, ¿de qué hablamos hoy? Un gustazo, ¿Qué inquietudes hombre. tenemos hoy? Un gustazo, Homer, un gustazo. Pues bien, últimamente yo me he preguntado qué hacemos cuando el sufrimiento nos llega, porque todos los seres humanos padecemos sufrimiento, nos guste o no. Y yo me pregunto, ¿cómo sabemos cuándo el sufrimiento es una prueba, es parte de un proceso, o de pronto también son las consecuencias de nuestras acciones? ¿Y con qué actitud nos enfrentamos a él? Es una buena interrogante, podría decir, a la que le podría poner el título de relevante. Porque Ajá. todos los domingos, como puedes darte cuenta, de hecho nos vamos a tratar de vos porque somos amigos, Claro. muy amigos. Cada persona que entra a una iglesia, independientemente de la denominación, tiene una motivación diferente. Hay personas que llegan pidiendo un milagro de sanidad, personas que llegan por una oración, por salud emocional, por violencia intrafamiliar, entre muchas otras cosas. Muy Cada cierto. persona tiene una motivación diferente, pero cuando nosotros sufrimos, yo quiero creer, al menos ha sido mi interpretación, de que es un peaje que Dios pone en el camino para decir, aquí estoy. Y Ajá. quiero creer de que cada vez que una persona sufre, Dios quiere algo de nosotros. Así como nosotros esperamos algo de Él, algo me late en el corazón y me dice que Dios también está esperando algo de nosotros. Desde luego. Independientemente de lo que sea, Dios está esperando algo de nosotros. Y ese algo no es lo mismo. Lo que Dios espera de vos no es lo mismo que Dios espera de mí. Y siempre he dicho que Dios no usa la misma aspirina para todos. Hay un diagnóstico muy particular para cada uno. Muy individual. Muy individual. Entonces ahí aparece el asunto de que muchos están pasando por un proceso de pronto, una prueba de pronto, o lo que vos decías, que es tal vez lo más preocupante y podría decir que sería lo más probable, una consecuencia de nuestras decisiones. El asunto con Jonás. Jonás es un personaje que particularmente a mí me representa en muchas áreas de la vida. Y Ajá. estoy seguro que muchas personas pueden identificarse con este actuar de Jonás. Y creo que todos conocemos la historia de Jonás. Jonás es un hombre al que pues Dios llama, ¿no? Con una sola comisión, ir a predicar a Nínive, ¿no? Y todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? No, Jonás se subió al barco por desobedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Se fue a dormir. Se fue a dormir. Para empezar, yo quiero creer que, bueno, nos vamos a saltar hasta el tema de la tormenta, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué produce la tormenta? Y si nos damos cuenta, esa tormenta es resultado de una acción previa, obviamente negativa, de parte de Jonás. Jonás toma la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Y lo curioso es que yo quiero tal vez acentuar y que yo pienso que, no solo pienso, sino estoy seguro que va a ser de mucho eco para muchos, es el hecho de que muchos de nosotros, cuando cometemos un error, hacemos exactamente lo de Jonás. Pretendemos huir y creemos que no va a pasar nada. Mi abuelito siempre solía decir una frase, que en paz descanse, pero él decía, nadie se va de esta vida sin pagar los elotes que se comió. Sin pagar los elotes. Y eso no tan Sabiduría antigua. ancestral, podría decir. ¿Es pero cierto? lo curioso es que este Jonás tiene esa actitud. Claro. Él desobedece a Dios, se sube al barco Y cree que nada va a pasar. Ajá, comienzan las consecuencias. Primera consecuencia, la tormenta, ¿no? Uh-huh. Comienza la tormenta, pero un factor fundamental es que debemos dejar muy claro es que nuestras decisiones salpican
a los que están a nuestro alrededor. Y en este caso Jonás cometió la falla y lo que decías, se echa a dormir. Sí. Y son otros los que comienzan a cosechar esas consecuencias de las acciones previas de Jonás. Y es algo en lo que nosotros deberíamos de pensar. Cada vez que nosotros tomemos una decisión o vayamos a hacer algo, podríamos pensar en los demás. Sí. ¿Qué decisión yo voy a tomar afecta a todos los demás? En lugar de ser indiferentes. En lugar de ser indiferentes. Como Jonás. Como Jonás. Sí. Jonás se pone a dormir. Ve la tormenta, ve que todos se apuran y ¿qué hace? Se va al fondo a dormir. ¿Qué pasa con los tripulantes? Exacto. Yo aprecio mucho más temor de Dios en ellos que en el mismo Jonás. Porque de hecho, Jonás está durmiendo y dice, mira Jonás, puedes orarle a tu Dios, que tenemos acá una diversidad de dioses. Es cierto, porque quizás el tuyo puede hacer algo. le dicen eso, de hecho. Y de hecho le dicen eso. Le dicen eso, después de eso viene, echan suertes. Y todos conocemos la historia, ¿no? Lo echan al mar, pero puedo apreciar mucho más temor de Dios en la tripulación que en el mismo Jonás. Eso me ha pasado en muchas circunstancias. Uh-huh. He visto a muchas personas sin el ánimo de juzgar ninguna religión, pero he visto más temor de Dios. No generalizar, pero tengo algunos referentes Uh-huh. de personas que no conocen a Cristo, pero son más prudentes, son más sabias, piensan antes de actuar, preguntan antes de tomar una Prevén las decisión. consecuencias de sus acciones. Exactamente, y a veces nosotros por descansar en la absoluta gracia de Dios creemos que nos vamos a librar de las consecuencias o que tenemos como que un boleto preferencial con Dios. Sí, Es decir, sí, "Va, sí, yo soy sí. tu hijo y puedo hacer cualquier berrinchito y no me va a pasar Y no me nada". pasa nada. Fue el caso de Jonás. Fue el caso de Jonás. Pero algo que igual sigue desafiándome particularmente a mí es el hecho de lo que pasa después. ¿Qué actitud toma Jonás después de que se le pregunta que le ore a su Dios? ¿Qué hace? A petición de él. Bueno, hay una actitud de total indiferencia. Ajá. Él dice, bueno, tírenme al mar y particularmente yo la tomo como indiferencia. Muy alta. O sea, Muy alta. Es su vida. Es como, no me importa, total, yo desobedecí, esto es lo que está pasando, Dios permitió esto, no me importa, tírenme al mar y ya estuvo. ¿No era mejor arrepentirse? ¿Lo que es? Desde luego. Y Pero no pienso. lo hace. Otra cosa, ¿crees que Jonás, o no Jonás, crees que Dios no hubiera contestado la misma oración que hizo de abajo? Si hubiera hecho esa oración, De seguro lo hace. si Jonás hubiera orado dentro del barco, Antes de ser lanzado antes al de ser mar. lanzado, ¿se hubiera calmado la tormenta? Es una buena interrogante, Homer. Y sin embargo no lo elige hacer. No elige hacerlo. Propone, de hecho, otra cosa. Propone algo, pone en juego su vida, número En lugar uno, de orar. en lugar de orar. Y ahora otra pregunta, ¿crees que Jonás no sabía lo que correspondía hacer? Lo que Dios esperaba. Desde luego. Yo creo que él sí. sabía. Desde luego Yo que creo sabía. que sí. Y ahora otra cosa. Todas las personas, ¿crees que no son conscientes del por qué pasan las cosas? Yo creo que sí. Antes que me respondas, yo creo que sí. Porque ¿Por qué? todas las personas tienen conciencia. No sé si te ha pasado, particularmente a mí me ha pasado. Ajá. Hay un momento en la vida en el que yo he dicho, Señor, ¿qué estaré pagando con esto? Con esto. Y sí. ahí me acuerdo Un que es lo que tipo estoy de pagando. revelación Ajá, interior. y ahí me acuerdo qué es lo que estoy pagando. A lo mejor Jonás Jonás sabía. tuvo este momento antes de proponer que lo no tiraran hubo- al mar. Pero no hubo arrepentimiento. No, es cierto. Y No lo- sabía que era lo que tenía que hacer. Estaba sencillo. Por favor, Jonás, un profeta de Dios. Él sabía lo que había que hacer. Pero tenía un corazón que hasta este punto Dios estaba trabajando con él. Desde luego. Algo que llama tanto mi atención es qué pasa, lo lógico. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es lanzado al mar? ¿Cuánto tiempo crees que puede alguien sobrevivir Ay, no sé, ahí abajo? hay que tomar en cuenta que hay que preguntarse primero uno si Jonás sabía nada. Segundo, el relato nos cuenta que había una tormenta y una tormenta hasta Bueno, no sab- vivía, o sea, era un lugar portuario. Pero estamos hablando de unas olas grandes en una tormenta. A lo mejor estaba oscuro
¿Y quién sobrevive ahí? Bueno, aún si pudiera nadar, demos por hecho que puede nadar. No ¿A qué sobrevive, distancia ya estaba la nave? no sobrevive mucho. Del puerto. Estaban lejos. Que estaba muy lejos. No sobrevive mucho. Había una tormenta. Bueno, la tormenta Y nadar con ropa sabemos que es difícil. es otro asunto Sí, más se te complicado. pega, te Era de hunde, noche. ¿En cuánto no ves tiempo bien. la hipotermia se puede apoderar? La lluvia en tus ojos. Ok, eso me da a mí una luz fascinante. Ajá. La oración de Jonás. La que encontramos en Jonás capítulo 2. 2. La oración de Jonás. Sí. Me impresiona tanto la oración de Jonás. A ver. Pero lo que principalmente llama mi atención es la oración que hace él y a quién señala él como responsable de lo que le ha pasado. Es cierto. Porque Jonás está haciendo en su oración y él está diciendo que es por causa de Dios, que Dios lo ha arrojado Es al fondo cierto. del mar. Él no culpa a ninguno de los marineros, ni siquiera al capitán de la nave, quien es quien lo interroga al inicio, sino le dice a Dios, me enviaste aquí. Tú me tiraste acá. Hasta este punto yo quiero creer que Jonás sabe lo que está pasando y de por qué lo está Tal vez pasando. ese es el momento de conciencia que decís. Es el momento de revelación. conciencia. Exacto, pero es impresionante y algo que imitar de esa oración. Ajá. Algo digno de imitar, porque la mayoría de nosotros, quiero decir nosotros, oramos al Señor en calidad de hijos preferidos. En calidad de yo soy el príncipe de la casa o yo soy la princesa de la casa. Ujú. Y yo puedo pedirte lo que tú quieras. Y todo lo que yo te pida, yo sé que tú tienes un propósito maravilloso para mi vida. Así que, Señor, hacemos creer que Dios está en deuda con nosotros. Que nos debe algo. Que nos debe algo. Que se nos Y lo debe algo. Que se nos debe algo. Mejor aún, peor y aún lo tal que vez. menos hacemos es evaluar. Y de pronto estoy acá por lo que yo hice. ¿Qué me ha traído a mí acá? Entonces, Dios no me debe algo. Yo estoy en deuda con Él y como consecuencia de esa deuda es que estoy acá. en esta situación. En esta situación. En el caso Pero de si lo ponemos, Jonás, si lo ponemos dentro del pez. dentro del pez, si lo ponemos en contexto, yo no he encontrado una persona que haya chocado, que haya tenido un accidente, escuchar de una persona que diga, yo choqué a otro. ¿Qué es lo que te dice la gente? Todo el tiempo, me chocaron. Toda la gente siempre va a buscar a un culpable, desde el Génesis, desde Adán y Eva. Todo el tiempo vamos a buscar a un culpable. Porque es tan fácil responsabilizar a alguien Es más como, por nuestras acciones. que mi esposa esto, mis padres esto, Claro. o las mujeres, mi esposo esto, mi nuera esto, mi suegra esto, mi jefe tal cosa, mi entorno, cualquier otra cosa. Pero lo que menos hacemos es evaluar qué decisiones mías me han traído acá. Porque son nuestras decisiones. El plan de Dios no era que Jonás estuviera en el vientre de la ballena. De El hecho, plan de Dios era que Jonás que fuera estuviera ahí, en ve. Nínive. Y se lo dijo, le dijo, ve Ese es allá. el plan de Dios. Y muchos de nosotros nos confundimos diciendo, por algo pasó. Los planes de Dios son perfectos. Por eso, Sí. por eso elegiste a Jonás para la pregunta que te he hecho. Porque representa bien si es una prueba, si es parte de un proceso, o el resultado. O la Y consecuencia. las consecuencias de nuestras acciones. Y como vamos con Buen Jonás, yo punto. pienso que es un tema de consecuencia. Ujú. Y Jonás lo sabe. Y está consciente. Pero algo que llama tanto mi atención Ajá. es que Jonás está respirando. Está vivo. Jonás está vivo. Contra toda probabilidad de muerte. Contra todo pronóstico de muerte. O sea, Jonás para este momento debería estar muerto. Mas no. Está vivo. Pero está respirando. Y por eso ora. Y por eso ahora, y eso nos va a ir llevando ya a la conclusión, A ver. la salida. El hecho de que a pesar de cualquier situación que nosotros tengamos, si estamos respirando, hay esperanza. Dios puede hacer algo Es maravilloso. hermoso eso que Es decís. hermoso pensar eso. No importa cuál es la situación que nosotros hayamos pasado, no elegimos tampoco la familia donde nacimos, porque puedo encontrar a muchos jóvenes de pronto señalando esa parte de nuestra O el vida. contexto donde Exacto, el crecemos contexto en el que también. nacieron. Sin embargo, Dios puede hacer cosas imposibles y hacer surgir algo de
de lo que nadie pudo imaginar. Veo, Es aquí donde veo venir por dónde lo traes. Yo- ¿Estás hablando del pez? Del pez, exactamente. Y el asunto, porque mucha gente que ¿Qué cuestiona y podría decir, ¿ese pez fue real ¿O no? o no? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás vos? Bueno, desde mi perspectiva, lo poco que sé, Ujú. he estudiado Biblia, lo poco que sé, he encontrado a muchos comentaristas, no comentaristas necesariamente dentro de la cultura teológica como teológicamente correctos, Ajá. pero sí que han tenido el atrevimiento de dar una opinión al respecto y hay varias posturas. Hay mucha gente que dice, bueno, es una historia ficticia con el fin de darnos una lección, ¿no? O Como una es parábola. Es una parábola. Ujú. Pero algo bien curioso es que una parábola es conocida porque no tiene nombres propios, ni qué de curioso. personas ni de lugares. A diferencia que si es una historia, una parábola, todo el tiempo te va a decir un sembrador salió a sembrar, un padre tenía 2 hijos, pero no se dice cómo se llamaba el padre, o cómo se llamaban los hijos, o cómo se llamaba el ¿O lugar. a dónde fue? Esa es una parábola, pero en este caso hay nombres propios. Sí. Está Nínive, está el propio Jonás, hay una misión en particular. Que de hecho hay una historia previa a esa escena y hay una historia posterior a esta escena. Hay un Entonces, contexto. Hay un contexto, no puede ser una parábola. Entiendo. Y ante esto me encantaría referir a un personaje que en una ocasión le cuestionaban lo mismo. Y él decía, bueno, a la Biblia hay que acercarse no solamente con fines didácticos, sino también hay que acercarse con mucha fe, creyendo que lo que ahí hay... No verla es solo cierto. con razonamientos lógicos. Exactamente. De hecho, el Espíritu de Dios se va a manifestar a nosotros en un contexto de fe, de creer que Dios existe y de que Dios está detrás de todo lo que nosotros hacemos. Y este personaje decía, yo sí creo que Dios creó a esta ballena exclusivamente para esta ocasión, Rayos. pero incluso, Ajá. si la Biblia dijera que fue Jonás quien se tragó a la ballena, y yo le creo. ¿Le crees? Yo le no. creo. Es lo que dice este personaje. Y yo también diría ahí lo la mismo. fe. Es una declaración muy atrevida de fe que me encanta. ¿Lo es? Me encanta. De hecho. Me encanta. Pero para este propósito yo podría tomarlo como, no importa la circunstancia en que nosotros estamos, Ujú. Dios puede hacer cualquier cosa, porque Él lo puede hacer todo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todo viene a ser nuevo. Exacto. Si no hay ningún, lo vamos a llamar así, si no hay ningún cheque que yo pueda cobrar ahora, porque mucha gente vive un evangelio muy apocalíptico, muy de cuando esté en el cielo las cosas van a ser perfectas, más allá del sol, yo tengo un hogar. Y cuando la gente se muere, la gente dice ahora ya está en la presencia del Señor. Y yo te digo, ¿en dónde estaba antes? Si ahora está en la presencia de Dios, ¿en dónde estaba antes? estaba antes? Es cierto. Ahora, todos tenemos la posibilidad de estar en la presencia de Dios justamente ahora. Desde luego. No hablo de dinero, solo uso el ejemplo de un cheque para que se entienda. Hay un cheque que podemos cobrar ahora, Ajá. firmado por el Señor, pero hay un requisito. A ver, Hay ¿cuál un es? requisito y es la conclusión de todo. Vamos al último versículo de Jonás, de A la ver, oración de Jonás. La oración de La Jonás. oración de Jonás. Me encanta mucho el último versículo. El versículo 9. 9. Que dice, bueno, el 9 es el penúltimo, el último es el 10, pero el penúltimo es el 9, que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Es una afirmación a futuro. Ofreceré sacrificios, pero me encanta lo que dice. Después dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Reconoce que va a salir de esta. Reconoce que va a salir de esta. Pero si seguimos leyendo, lo inmediato que pasó después de esto fue que la ballena lo vomitó. Sí, Dios ordena Dios que ordena. el pez vaya a vomitarlo. Pero no antes que Jonás se arrepienta. Ah, No antes que Jonás se arrepienta. De la misma forma, la pregunta que decía al principio, si Jonás hubiese orado en la barca, fondo de la barca, estando en la barca, pasa lo mismo. yo no creo.
O sea, Jonás se hubiera salvado de esa vuelta de abajo. Se hubiera ahorrado mucha incomodidad. Muchas cosas. Mucho aprieto, de hecho. Otra cosa, yo Sí, me pongo sí. a imaginarlo un poco. ¿Te imaginas el ácido gástrico de la ballena? Ese olor, eso no era un ¿Qué lugar significa cómodo. estar ahí? ¿Qué significa estar ahí? Si fuera esta una predicación, yo la usaría a profundidad, con mucha intención, haciendo una comparación en lo que significa estar lejos de Dios. Es horrible estar lejos de Apretados. Dios. con- Muy incómodo. apretado, incómodo, Una- afligido. Una vida con aflicción. Con aflicción, eso significa estar lejos de los propósitos de Dios. Pero el secreto es uno solo: Ujú. arrepentimiento. Y si te das cuenta, es lo que menos se predica. O sea, toda la gente hoy está hablando de prosperidad, de los planes que Dios tiene, pero menos de ese factor que yo diría conquista el corazón de Dios. Hasta se habla de perdón sin el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento. Y si podemos ver en todo el trayecto del Antiguo Testamento, a la Ajá. vida de los profetas, esa es la palabra. Algo que Dios espera de su pueblo es arrepentimiento. Que se arrepienta. Si mi pueblo se Se humillare. Sí, es cierto. Entonces, algo me hace pensar también, a mí imaginando un poco, que en Jonás estaba pasar más noches ahí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo La pensaste? Biblia dice que pasó 3 días y 3 noches. Pero si Necesitaba no, más. si no se arrepentía, yo quiero pensar que Jonás iba a pasar más tiempo. Pero, Porque Dios no acepta sobornos. sí, ¿no? Y Era o se arrepiente o se moría. prácticamente, pero me gustaría cerrar con esto. A ver, Me gustaría cerrar con esto, Contanos. que si algo realmente conquista el corazón de Dios es arrepentimiento. Van a surgir milagros, yo quiero creer y creo en un Dios de milagros. Yo no puedo poner a un Dios en una cajita y decir, antes hiciste esto, hoy no puedes hacer esto. Le hizo una ballena a Jonás, por favor. se la personalizó. Se la personalizó. Momento y un tiempo un Uber a y la lugar. hora. Exacto, Exacto coordenadas para perfectas. él, cosa que nunca había surgido. Cae y ¡pum! Se Yo lo voy a trae. decir que Dios no puede hacer algo hoy, pero claro que puede hacerlo. Desde luego. Pero voy a decir algo atrevido. A ver. Es más probable que Dios haga un milagro, pero eso va a ser un milagro en un contexto de arrepentimiento. En un contexto de arrepentimiento. Cuando nos humillamos delante del Señor y nos evaluamos a nosotros mismos, porque conscientes estamos, abuelo. Desde luego. Conscientes estamos. Sí. Si tan solo nos observáramos a nosotros mismos y de la misma forma que lo hizo David. Y quiero cerrar con este... Va siendo hora Oh, también, no, Homer. va sí, siendo hora. no El tiempo nos tenía, apremia. no lo tenía en el guión. Pero vamos esta concluyendo. cita, y no la tengo en mente tampoco. Está bien. Pero es un salmo y me sé el texto. A ver. Que David dijo: examíname, oh Dios, y mira mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. Me encanta esa oración de David. Y quisiera concluir con eso. Muy profundo. Quisiera concluir con eso, porque después de todo, si algo anhela el Señor de nosotros es arrepentimiento. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos, pero a veces son solamente la consecuencia de decisiones nuestras. Algo que debemos evaluar siempre ante cada sufrimiento, ante cada circunstancia que me trajo acá. Lo primero es hablar con Dios y estar a cuentas con Él. Y si Dios ha determinado que nuestras vidas terminen o que ciertas circunstancias no cambien, pues yo estaré tranquilo, porque sé que estoy a cuentas con Dios. Y Dios hará las cosas cuando a Él le plazca hacerlas. Es cierto. Pero ya no es algo que dependa de mí. En cuanto a mí, yo quiero estar solvente con el Señor. Y si eso implica ir a perdonar, si eso implica reconciliar, si eso implica saldar cuentas, si eso O cambiar nuestros hábitos. cambiar nuestros hábitos o cambiar nuestra actitud, bendito sea el nombre del Bendito Señor, sea. porque el objetivo del Evangelio es Transformarse. Siempre en pro de la vida. siempre en pro de la Siempre vida en pro de y la de la vida. vida eterna, por supuesto. Desde la luego. coherencia. Siempre conversamos así con Samuel, así que es una conversación más y espero que ustedes hayan disfrutado de este Es cierto. podcast. Que Dios los bendiga. Igualmente, que Dios los bendiga.